por otro lado, ganar autonomía en el ámbito de lo que es el trabajo del día a día, ¿no? Y estas dos cuestiones son las que tenemos en el centro de nuestras políticas. Ya hemos recuperado en esta ocasión el germen de la gestión clínica que entendíamos que eran los contratos de gestión, que habían desaparecido por completo, lo habían ligado a productividad variable, y como desapareció la productividad variable con motivo de la crisis supuestamente, pues habían desaparecido los contratos de gestión, ¿no? Con lo cual no tenían ni ese ámbito de participación. Y lo estamos ligando también a un aspecto donde se ha intentado prostituir la gestión clínica con una pseudo privatización de los servicios, cambiándole lo que eran las fórmulas jurídicas o lo que era el régimen laboral de los profesionales en algunas iniciativas que afortunadamente no se han puesto en marcha, como por ejemplo cardiología del Hospital de Mérida, ¿no? Que fue el ejemplo más paradigmático de cómo no se debe hacer o cómo no se debe abordar una unidad de gestión clínica, ¿no? Así que en ese terreno es en el que estamos transitando, y esto lo estamos uniendo con un cambio en la normativa de eso que llamábamos los consejos de salud de zona, porque también queremos aprovechar para que haya más participación comunitaria vinculada a la participación de los profesionales, y que estos consejos sean verdaderamente un foro de participación de la ciudadanía, cambiándole normativamente el tema, y un sitio donde los gestores tengan que rendir cuentas ante la ciudadanía. Esta es la evolución en los consejos de salud de zona y en los consejos de salud de área. Esto hila también con la pregunta de enfermería, y ya luego ya me callo y dejo hablar a los que saben de esto, con el tema de la enfermería, que para nosotros, y estando convencidos de que los estudios dicen que el ratio de enfermeras es menor que en otros países de Europa, tenemos que hacer una reforma de las funciones que tiene la enfermería dentro de los equipos de atención primaria. Y esto sería antes, porque si no estaríamos poniendo el carro antes que los bueyes. Es decir, poner enfermeras en fila porque entendemos que la ratio es otra, sin tener claro cuál es el modelo, es como decir cuántos médicos de familia necesitamos para el sistema sanitario sin saber qué van a hacer los médicos de familia. Parece un sinsentido. Que luego llegaremos a esa conclusión y tenemos que poner más enfermeras, seguro, pero será bueno que antes hablemos de lo que son las consultas a demanda, de su papel dentro del ámbito sociosanitario, de lo que es su papel dentro del ámbito de la cronicidad y de la evaluación integral de los pacientes, etcétera, etcétera. En el caso de Cataluña, claro, podemos tener como un gradiente, entendiendo desde el punto de vista de las unidades de gestión clínica orientadas a la primaria o de primaria, que va desde el extremo de la máxima descentralización y autonomía de gestión, en que asignas a una organización formada por profesionales una cápita para que gestione y resuelva los problemas de salud de la atención primaria, cuyo paradigma podrían ser las EVAs famosas catalanas, con una orientación de gestión empresarial y por tanto en la gestión de un presupuesto. Podríamos debatir si la fórmula es la adecuada, es decir, si el concepto, seguramente estaríamos todos de acuerdo, pero tienes organizaciones que nacieron con la idea de deslaboralizar la profesión, acaban siendo una combinación extraña entre patrones y ley laborales, pues a lo mejor tenemos algunas dudas sobre la esencia que motivó que en el extremo de la gestión clínica tuvieras este tipo de unidades de gestión clínica, que eran los propios equipos descentralizados con autonomía de gestión absoluta, asignando una cápita. Por otra parte, tenemos algunas experiencias intermedias, que es que ahí donde, por ejemplo, algunos profesionales no quieren trabajar, que es decir, no, me gustaría que, como por ejemplo los Pirineos, pues tenemos algunas soluciones que pasan por las cooperativas de profesionales que tienen ciertos beneficios de mayor descentralización y autonomía de gestión y que hacen adecuadas y atrayentes algunos territorios en los que a lo mejor los profesionales en un entorno más administrativo y con unas limitaciones del marco laboral y del marco institucional pues no tendríamos en algunos territorios. Por tanto, es una fórmula a estudiar que estaría en esta familia de máxima descentralización, autonomía de gestión, orientación de gestión empresarial. Entre medio tendremos un gradiente de organizaciones integradas que también tenemos. ¿Qué ventajas potenciales tienen que garantizar? Que no siempre garantizan, como he dicho antes. Que la unidad funcional va más allá de la primaria.
porque están en unidades integradas en que hospital y primaria y sociosanitario en algunos casos están bajo el mismo paraguas. Por tanto, donde en teoría la unidad de gestión clínica tendría que ser incluso más solvente en la optimización de los procesos. Pero lo tenemos que evaluar. Y la tercera es la de la mayoría de las administraciones y territorios, que tenemos un marco administrativo en el que puedes fomentar la autonomía de gestión, pero con algunas limitaciones. Y además con algunos principios a aplicar en este entorno. Primero, clarificar la cartera, como decía el consejero. Es decir, autonomía para resolver qué. Y eso quiere decir un debate sobre quién resuelve qué. Porque cuando, por ejemplo, en Cataluña queremos hacer hospitales más quirúrgicos y menos médicos, queremos una primaria más médica, para entendernos. Y esto es un pacto, y esto es clarificar cartera de lo que exijo a unos y a otros. Por tanto, cuando yo doy autonomía de gestión vinculada a unidades de gestión clínica, para evaluar la eficiencia tengo que saber cuáles son las expectativas de resolución. Por tanto, clarificar expectativas de resolución y resultados. Equipos multidisciplinares, muy bien, pero con las funciones muy bien definidas en estos procesos de autonomía de gestión en la base de las unidades clínicas. Y eso quiere decir clarificar funciones en el marco de las unidades. Creo que tendríamos que poner en la parte de la eficiencia y los resultados en salud en la visión del paciente ya en estas unidades de gestión clínica. Y por tanto ahí hay una asignatura, creo, pendiente en el desarrollo y potenciación de las unidades de gestión clínicas en la primaria. Liderazgo clínico estaría por descontado. Gestión autónoma de una parte del presupuesto o de todo el presupuesto. El problema es que ya me gustaría dar todo el presupuesto, pero tengo unas limitaciones que se llama economía. Y otras que se llama Estatuto Básico del Trabajador Público. Y otras que se llama que estoy en un entorno administrativo. Por tanto, puedo gestionar lo que puedo gestionar y tengo que gestionar los incentivos con los mecanismos que tengo. Porque, por cierto, hay leyes que no me permiten pagar las DPOs, para entendernos. Por tanto, ¿dónde voy a poner un incentivo sobre el resultado y la eficiencia cuando no tengo el instrumento en el marco administrativo en lo que nos estamos moviendo la mayoría de los profesionales que seguramente están en esta sala para poder fomentar la gestión clínica en la atención primaria? Y un último punto que creo que es fundamental en este entorno más administrativo de las unidades de gestión clínica. Tenemos que evaluar procesos, evaluar resultados y evaluar costes. Procesos los podemos seguir, podemos ver qué pasa en los procesos. Resultados, empezamos a tener problemas porque tenemos que tener claro cuál es la cartera y cómo medimos los resultados. Por cierto, desde hace años en Cataluña, como os decía, nombres y apellidos sobre los resultados para compararnos, en base a alguna pregunta previa que se nos ha quedado en el tintero. Y luego están los costes, porque, y lo dice alguien desde Cataluña, en que llevamos años haciendo contratos, o de gestión o contratos puros y duros con los proveedores. Nos movemos por tarifas, no por costes. No sabemos muchas veces los costes. Por tanto, el discurso de la eficiencia, cuidado. Tenemos que potenciar la cultura de saber los costes y no movernos por tarifas, para entendernos. Riesgos, y acabo ya. Si funciona bien, funciona perfectamente. Damos la atención con el resultado adecuado utilizando los recursos adecuados. Pero ¿qué riesgos tenemos cuando queremos aplicar esta cultura de la gestión clínica? Limitaciones marco legislativo y laboral que no podemos disimular, las tenemos que gestionar, porque estamos en el entorno jurídico administrativo que estamos. Capacidades y habilidades, lo hemos dicho, enfermería, por ejemplo, como ejemplo. Si además hacemos reales decretos que van en contra del sentido común y en contra del beneficio del paciente, ya no digo de los profesionales, porque quien sufrirá el hecho de la no indicación autónoma por parte de la enfermería será el paciente, aparte de la discusión más entre profesionales. Sistemas de incentivos, bueno, pues tendremos que buscar algunos sistemas de incentivos que no pasen necesariamente por pagar dinero. No es fácil, es un riesgo cuando quiero potenciar las unidades de gestión clínica. Capacidad de evaluación, como ya os he dicho. Riesgo de que sean ideas top-down. No podemos imponer a los equipos la autonomía de gestión. Lo siento. La autonomía de gestión tiene que crecer de abajo hacia arriba. Y, por cierto, si crece excesivamente de arriba hacia abajo, creamos tecnoestructuras caras para las organizaciones. Por lo tanto, este también es otro de los riesgos cuando fomentamos las unidades clínicas de gestión clínica en la primaria. Por cierto, y lo dice un economista, cuidado con los sesgos economicistas de las unidades de gestión clínica, porque la base de la gestión está en el resultado, no en el coste. Y finalmente, lo que os decía, imposición
en los equipos de atención primaria para que mejoren su autonomía de gestión es el primer error que puede cometer alguien que desde la tecnoestructura de la mesogestión quiera fomentar las unidades de gestión clínica en la primaria. Muchas gracias, David. Has dicho cosas muy interesantes. Juli. Bien, en Illes Balears, Gaspar Tamborero, que es un médico de familia que Marta conoce bien y experto también en gestión sanitaria, ha leído recientemente su tesis doctoral sobre modelos de descentralización, de autonomía, de equipos de atención primaria. Yo recomiendo que la leáis porque es francamente interesante. Pero en una parte de la tesis, él hace un análisis cualitativo de campo, entrevistó a muchísimos profesionales y bueno, les preguntaba un poco pues sus preferencias, opciones, ¿no? Entonces la conclusión que él sacó y que es cierta es que nuestros profesionales, al menos en Illes Balears, quieren tener autonomía de gestión, es decir, la quieren, pero en cambio no quieren tener riesgo ni laboral ni económico, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el equilibrio, ¿no? Bueno, parece obvio también por otra parte, pero es bueno tenerlo documentado y tenerlo claro, ¿no? Entonces, bien, a partir de esta premisa, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Yo estoy totalmente de acuerdo en que tiene que salir todo de abajo arriba, ¿no? Porque si no, pues no podemos avanzar, ¿no? Entonces, lo que hemos optado es por un modelo de descentralización, recuperando, no reconozco que no somos muy originales, recuperamos cosas que ya existían casi en el antiguo Insalud, ¿no? Pero llevándolo al máximo, es decir, le llamamos avanzado, ¿no? E intentamos pues eso, que los equipos que quieran, no todos, pues jueguen a eso, ¿no? Entonces, pues les otorgamos las máximas capacidades de decisión que la ley nos permite, porque el marco es el que estamos, ¿no? Y entonces, a partir de ahí sí que les asignamos un presupuesto. Hemos intentado afinar mucho este año y yo creo que con un buen resultado, y probablemente es una de las cosas que fracasaron anteriormente, precisamente en la asignación de presupuesto, ¿no? Hemos considerado diversas variables, entre ellas la famosa pirámide de la cual hablaba ayer el profesor Bengoa, ¿no? Pero yo creo que hemos podido ajustar bastante bien. Entonces hay este presupuesto asignado, hay las máximas capacidades de decisión, si han de tener un ecógrafo o no, incluso los horarios, etcétera, ¿no? Siempre evidentemente con lo que quiere la organización, acordes con la organización. Hay un sistema de medición de resultados, hemos creado pues toda una serie de indicadores que hemos trabajado mucho y además partiendo de cero, porque en nuestra comunidad también desapareció esto en los últimos 4 años, ¿no? Entonces, bien, pues hemos trabajado mucho y sobre todo hemos empezado a poner indicadores de disminución de variabilidad en la práctica clínica, ligados a objetivos de hospital, o sea, están condenados a entenderse, un poco lo que os decía, ¿no? Más presupuesto sí, pero no para hacer siempre exactamente lo mismo, ¿no? Sino para avanzar. Bueno, vamos a ver cuál será el resultado, ¿no? Y finalmente tenemos el compromiso de la Consejería de Hacienda de que va a posibilitar incentivos, incluso económicos, ¿no? Aunque también es cierto que en este mismo estudio de Gaspar también quedaba patente que no son tanto los incentivos económicos lo que quieren los profesionales, sino que lo que quieren es el reconocimiento, la participación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, a nadie le amarga un dulce, por tanto, también incentivos, ¿no? Yo creo que es un modelo de gestión clínica muy, muy clásico, pero que puede dar mucho juego y sobre todo que puede dar resultados, ¿no? En sucesivas reuniones os iremos explicando un poco cómo va el resultado. José Manuel, que Andalucía tiene una gran experiencia. Yo lo primero, todo el mundo se habla de, como tú has comentado, ¿no? Se empezó a finales del 90, después tuvo un bajón y después otro auge últimamente, ¿no? Y todo el mundo habla de la gestión clínica, pero cuando hablas con otras comunidades que están empezando, otras que bueno, no lo han hecho, la cuestión es que no hablamos todos de lo mismo. No estamos hablando todos de lo mismo. Hay distintos modelos de gestión clínica. Y yo creo que la base o la diferencia está en diferenciar, obviamente he dicho, lo que es la gestión de recursos de lo que es la gestión clínica. Cada vez que hablamos de gestión clínica, por norma se termina hablando de gestión de recursos. Y le estamos pidiendo a las unidades clínicas de primaria y de hospitales que hagan gestión de recursos y le ponemos objetivos de
pues de gasto, de puros y duros, sin más, ¿no? La gestión de recursos, nosotros entendemos que lo hacen los equipos directivos y es la que crea la base idónea para que los clínicos puedan trabajar y hacer lo que es la gestión clínica. La gestión de recursos actúa directamente sobre el precio de los productos. Se hacen innovaciones para mejorar cuestiones de este tipo. La gestión clínica actúa fundamentalmente sobre los consumos, sobre las indicaciones. Y esa es la que queremos nosotros que hagan los clínicos. Nosotros no queremos que los clínicos compren, ni los clínicos se dediquen a llevar el gasto de la luz y del agua y no sé qué, y cosas de este tipo, ¿no? Queremos que controlen lo que son los consumos clínicos, las indicaciones, que ahí es donde está la gestión clínica. En el modelo de gestión clínica muy orientado a gestión de recursos, quien actúa realmente es el gerente del centro, el director económico administrativo y el director de la unidad clínica, básicamente. El resto de los profesionales, su participación es nula, no hace nada. Sin embargo, son los que tienen el bolígrafo y los que consumen en todas las indicaciones, consumen todos los recursos con sus decisiones que toman día a día. Y yo creo que ahí es donde tenemos que centrarnos, ¿no? En ese sentido, nosotros después desde finales del 99 se empezó, hubo un bajón, luego hubo un incremento. Ya por el año 2011 aproximadamente conseguimos ya tener lo que es el mapa de unidades de gestión clínica completo, tanto en primaria como en especializada. Se introducen otro tipo de unidades de gestión clínica, lo que son unidades a interniveles, de primaria especializada. Se introducen unidades de gestión clínica intercentro, entre dos centros, hospitales de una misma ciudad, incluso de una misma provincia. Se introducen unidades clínicas de diferentes áreas de conocimiento, y se junta oncología radioterápica con oncología médica o cosas así. Pero nos damos cuenta que ya tenemos la estructura diseñada, la estructura está montada, pero no hemos hecho el suficiente hincapié en lo que es la gestión clínica propiamente dicha. Y en ese sentido, pues, de forma muy resumida, pues queremos orientar el tema hacia tres factores, en tres ámbitos concretos. Una, orientación hacia resultados clínicos y en salud, es lo que has comentado, ¿no? Nosotros nos dedicamos a dar resultados en salud. De nada sirve ser muy eficiente, económicamente seremos sostenibles, pero si los resultados en salud no son adecuados, socialmente no seremos nada sostenibles. La sociedad nos dirá que para qué quieren, si la gente se muere más que en otros sitios, ¿no? Otro aspecto que consideramos fundamental, la participación de los profesionales. Cuando hablamos de la participación de los profesionales no nos referimos a la participación del director de la unidad de gestión clínica en la gestión, que ya lo hace y ya lo hemos conseguido. Incluso hemos llegado a conseguir un nivel de participación de los directores en la gestión muy alta, pero sin embargo el director de la unidad clínica no deja participar a los que tienen por debajo. Los profesionales de abajo no participan poco y queremos llegar ahí. Y después otro aspecto fundamental, y lo enlazo con una de las preguntas, que es la participación ciudadana. Pero en el sentido no como hasta ahora muchas veces se ha hecho, de que hacemos las comisiones de participación ciudadana, le explicamos los presupuestos que tenemos, los objetivos que tenemos, con una asimetría de información de tal calibre que el director de la unidad clínica o el gerente del centro hace lo que quiere con el ciudadano, evidentemente, porque tiene toda la información. Queremos centrarlo en dos factores, en dos aspectos fundamentales. Uno, participación en la organización de la asistencia sanitaria, y eso pues fundamentalmente a través de quién, pues de los ciudadanos que saben del tema, a través de grupos focales con pacientes seleccionados que conocen de qué estamos hablando. Si queremos organizar cómo vamos a hacer la visita médica, la visita familiar en un hospital, pues cojamos pacientes que ya han estado ingresados varias veces y que nos digan realmente cómo quieren que sea, ¿no? Y después queremos que participe en la evaluación de los resultados en salud, a través de
con su opinión, ¿no? A través de cuestionarios de calidad de vida percibido, o a través de cómo me tratan o cómo me atienden, ¿no? Podemos hacer una cirugía perfecta de una prótesis de rodilla, pero a los 6 meses probablemente el paciente esté igual que antes, ¿no? Y queremos implicarlo en ese sentido, a través de la escuela de pacientes, participen directamente también en la gestión. Y por último, pues lo de siempre, mejorar la eficiencia, ¿no? Pero para mejorar la eficiencia, primero, siempre que tiene que estar dirigida hacia un resultado en salud. Y segundo, si queremos mejorarla, tenemos que hacerlo con la participación de los profesionales de abajo. Los márgenes en los precios, con las compras centralizadas, en farmacia, en nuestro caso, con las subastas. Cada vez esos márgenes son más pequeños, ¿no? Cada vez ahí son más pequeños. Donde está el caballo de batalla es en las indicaciones, donde seguimos gastando millones de euros en fajas que sabemos que no tienen valor ni indicación clínica. Seguimos en indicaciones de pruebas complementarias, en hospitalizaciones innecesarias. Ahí es donde queremos que es donde se haga gestión clínica, ¿no? Y eso, pues evidentemente, autonomía para el paciente, pero en la balanza hay que poner la corresponsabilidad también, ¿no? O sea, que tienen que asumirla. Tenemos problemas o incertidumbre, ya se ha comentado. La normativa en la que nos movemos, ¿no? Autonomía, cada vez que preguntamos a las unidades clínicas, ¿tenéis autonomía o no? Te dicen no. ¿Por qué? Porque yo no puedo contratar al que quiero. Y yo no puedo comprar lo que quiero. Efectivamente, ni yo tampoco, ¿no? O sea, le queremos, y muchas veces lo ponemos en los documentos, que contrate y dice, joder, pero si el gerente no puede hacerlo, ¿cómo le va a delegar esa competencia? Entonces, yo creo que tenemos que centrarlo en el otro ámbito. Autonomía para organizar la asistencia, autonomía para atender a la demanda, la autonomía para la oferta, en esa línea. Y para mí es fundamental capacidad de decisión, no solo en mi unidad clínica, sino en el conjunto de mi centro también. Y las decisiones que son generales, yo como director de la unidad de gestión clínica tengo que participar y opinar ahí en ese sentido, no solo opinar, sino tener capacidad de decisión, ¿no? Esas son, digamos, de 3 aspectos. Para eso, pues estamos trabajando un aspecto que para nosotros es fundamental, que es el modelo de gobernanza de la unidad clínica. No nos vale un director de unidad clínica que no sea capaz de fomentar la participación, que no sea capaz de proponer objetivos. Pues nosotros en los acuerdos de gestión tenemos unos objetivos que son corporativos, 50%, pero el otro 50% lo propone la propia unidad en base a los problemas locales que cada una de ellas tiene, pero tiene que proponernos objetivos orientados a resultados, tiene que dirigir la acción hacia resultados clínicos en salud. Y queremos seleccionar o tener unos directores o líderes clínicos que vayan en esa línea, ¿no? Otro elemento fundamental, y por qué no avanza todo lo rápido que debiera de avanzar la gestión clínica, por los sistemas de información. No tenemos, o tenemos sistemas, o cada vez van mejorando, pero durante muchos años, mucho tiempo, no hemos tenido sistemas de información que al clínico le permita hacer gestión clínica. Y tenemos que tener sistemas de información que permitan llegar al paciente. A mí nada me vale decir que tengo un 15% de ingreso innecesario si no sé quiénes son los pacientes que han ingresado innecesariamente. O sea, me tiene que permitir llegar hasta el paciente, ¿no? En esa línea en la que estamos trabajando y en la que nosotros nos queremos centrar. Me llama la atención últimamente pues, la organización médica colegial, que está interesada en el tema de la gestión clínica, pero todo el mundo se centra en la gestión de recursos y en el presupuesto. ¿Y qué me va a pasar si me lo gasto o no me lo gasto, ¿no? Cuando realmente la realidad luego es que si te pasa,
una unidad de gestión clínica, pues no le va a pasar nada a la unidad, o con la normativa que tenemos actualmente, ¿no? En el modelo, por lo menos en el modelo tradicional nuestro, ¿no? Pero que sí es posible introducir herramientas de gestión en estas unidades, ¿no? Entonces, nosotros vamos, como digo, en esa línea, ¿no? Y estamos trabajando en esa línea. Y para eso hay una cuestión fundamental también, que no se nos olvide, y es el gerente del área, o el gerente del hospital, o el gerente de primaria. El perfil, necesitamos un perfil diferente. No vale el supergerente magnífico, que sabe de todo. Tenemos que ir a un gerente que su poder de decisión salga de la conjunción de decisiones de muchos directores de unidad clínica, y tener una especie de consejo de administración que gestione eso, ¿no? Y para eso, como digo, hace falta gerentes o que cambien el perfil o que incidan más en esa actuación, ¿no? Bien, sé que esta es la segunda mesa. Manuel, José Luis, tenemos 5 minutos para preguntar, que la gente pueda preguntar, y mientras, si queréis, mientras que nos llegan preguntas, sí, intercambiar opiniones. Solo un apunte de una pregunta que ha quedado en el tintero sobre la participación. Cuando se está menos de 100 días en el puesto, no hay hoja de servicio para presentar lo que has hecho, pero algunas decisiones sí que son declaraciones de intenciones. Y, por ejemplo, hemos decidido que el director del Servei Català de la Salud sea también el secretario de Atención Sanitaria y participación. Y aquí sí que un apunte sobre cómo entendemos la participación, porque creo que la participación en Cataluña la estamos enfocando desde 3 grandes ejes, que son 3 colectivos distintos. Debemos garantizar que aquel que tiene la potestad democrática de representar a la gente, que son los municipios, estén en procesos de participación junto a la autoridad sanitaria. Y por tanto promovemos consejos de participación con los ayuntamientos en los territorios, porque creemos que son los representantes democráticamente elegidos de la ciudadanía. Sabemos que los pacientes organizados tienen que tener una voz en el sistema, en las políticas de salud. Por eso seguimos promoviendo el paciente experto, porque nos ayuda a la gestión clínica también de los pacientes, pero sobre todo queremos consolidar que el Consejo Consultivo de Pacientes. Tenemos 300 entidades, 300 organizaciones de pacientes que ¿a qué nos están ayudando? Nos están ayudando a que toda la información que salga del departamento sea entendible por un paciente. Por tanto, los consultamos antes de que salga documentación. Que participen, por ejemplo, en las estrategias de tecnologías de la información y la comunicación, porque son esenciales para los profesionales y para los propios pacientes. Y porque son una voz importante en la definición del plan de salud de Cataluña. Y, por tanto, en este sentido, participan activamente en la definición de la política estratégica. Pero luego, una tercera caja que al principio de mi intervención en esta mesa os ponía sobre la mesa. Valga la redundancia, que es que la sociedad civil se organiza y no está ni representada por los ayuntamientos ni son pacientes. Ahí también tenemos que dar una solución, porque a veces lo que hacemos es está pasando. Ya, está pasando, pero nos reclaman. Por tanto, ahí tenemos que tener muy claro qué modelo de participación queremos como autoridad sanitaria. Y el modelo de participación pasa por culturizarnos todos, socialmente, en que participar no es decidir. Pero nuestra obligación como servidores públicos es hacer una escucha activa. ¿Y qué quiere decir una escucha activa? Escuchar activamente lo que nos piden y hacer rendición de cuentas cuando la decisión es distinta a aquello que nos han dicho. Riesgo político altísimo. Pero hay algunas iniciativas que podemos poner en marcha que no van ni desde la participación local de los municipios ni la de los pacientes, que es, por ejemplo, fomentar auditorías ciudadanas de las políticas públicas de aquellos que han decidido autoorganizarse como ciudadanos y quieren participar de las políticas. No es fácil y es un fenómeno emergente, pero creo que lo tendremos que poner en la cartera. Muy bien. Con ello también han ido contestando a preguntas que se habían quedado antes en el tintero. Hay aquí 2 preguntas y si no hay ninguna más cerramos. Una es ¿cómo conciliamos diferentes modelos de gestión por motivación de los profesionales con la equidad social? ¿Cómo conciliamos diferentes modelos de gestión, motivación de los profesionales
con la equidad social. La otra, ¿podemos permitir una selección de los mejores profesionales independientemente de las necesidades de los ciudadanos? ¿No vulneramos los principios de un sistema nacional de salud? Hacen 3 preguntas aquí en una, ¿vale? Si queréis contestar a alguno. En el caso de Cataluña, como siempre hemos trabajado con la pluralidad de la provisión, hemos tenido que convivir con el hecho de que distintos modelos, ya no de gestión, sino de incluso forma en que se hace la provisión, tiene que ser compatible con la equidad. ¿Qué problema tenemos en el Sistema Nacional de Salud? Que los ciudadanos no pueden votar con los pies. No pueden votar con los pies. En primaria pueden decidir algunos centros de atención y, por tanto, esto es una virtud. Porque, digamos, la competencia de votar con los pies, que es decidir cuál es el equipo que me está mejor, ya nos da una señal de que si no se gestiona correctamente en resultados en salud, el propio ciudadano puede decidir cuál es el mejor proveedor. En otros ámbitos no. Por tanto, cuando un ciudadano tiene limitada su capacidad de elección, el compromiso por parte de la autoridad sanitaria tiene que ser la transparencia en los resultados. Porque al final, si no, también llegamos a unas perversiones un poco extrañas, que es que, como hay un elemento de incentivo y lo haces peor, te daré menos recursos justamente ¿para qué? Para que padezca la ciudadanía porque tengo la mala suerte de tener una mala gestión. Por tanto, esto requiere transparencia y valentía política, porque cuando los equipos directivos, para entendernos, no funcionan, se tendrá que tomar una decisión, porque no es una decisión política o no es una decisión de mesogestión, es una decisión esencial de un sistema nacional de salud, donde la capacidad de elección de un paciente es muy limitada, que es garantizar que todo el mundo, independientemente de su modelo de gestión, tiene el mismo grado de excelencia en la atención. Y esto es nuestra responsabilidad, entiendo. Yo solamente ahí quiero hacer, porque estamos hablando mucho de resultados en salud, Juli, que también ha sido un evaluador, hay que tener mucho cuidado con los indicadores de resultados de salud. Tú hablabas antes de la eficiencia de resultados de salud, hay que tener, porque no toda la atención es directamente proporcional al resultado en salud. Hay muchos otros factores que intervienen en ese resultado en salud, con lo cual hay que modular muy bien los indicadores de resultados de salud. Así es realmente, claro, nuestro objetivo debería ser ofrecer resultados en salud. Lo que pasa es que realmente lo que depende de nosotros en resultados en salud, de nosotros y de los profesionales sanitarios, no es tanto. O sea, y bueno, y siempre podemos repetir el tópico aquel de no siempre más es mejor, ¿no? Entonces, efectivamente hay que ir con mucho cuidado. Muchas veces nos tenemos que quedar en resultados de proceso, incluso porque los resultados en salud se pueden ver a mucho más largo plazo, diríamos, ¿no? Y no nos pueden servir como instrumento de gestión, ¿no? Una pregunta que tú antes decías que te había quedado la farmacia. ¿Y la farmacia en la gestión clínica? ¿Cuál debe ser el papel de las empresas farmacéuticas en la gestión clínica? Si nos estamos refiriendo a la gestión clínica en el ámbito de la atención primaria, en la atención primaria de salud, me preocupan 2 cosas fundamentales. A una yo creo que se le está dando respuesta a través del código de buenas prácticas que en este momento tiene Farmaindustria encima de la mesa y que yo suscribiría 100%. El segundo aspecto es una preocupación importante por cómo queda la atención primaria de salud y en concreto la atención farmacéutica en el ámbito de la atención primaria de salud. Y es que las innovaciones terapéuticas en este momento no están en la atención primaria de salud, con lo cual eso puede ser un motivo de falta de empoderamiento de la atención primaria de salud para resolver según qué cosas. Todo se está dirigiendo hacia el ámbito hospitalario. Dicho esto, si esto va a seguir siendo así, y los políticos deberíamos hablar con la Big Pharma, fundamentalmente, entonces lo que debemos hacer es cambiar el objetivo que tenemos con la farmacia ambulatoria. Introducir más seguridad, ya que no hay tanta innovación, y eso se llama un nuevo modelo de relación con las oficinas de farmacia, que en lugar de ir a precio de medicamento, vaya a servicios de atención farmacéutica que ofrecen las oficinas de farmacia a la ciudadanía, ¿no? Esto yo creo que es lo más importante
lo más importante que diría yo. Como además antes hablaba de la comunicación, y en la comunicación no verbal del auditorio, al que le reconozco una enorme valentía por aguantar el tiempo que llevan, empieza a haber movimientos en la silla y ruido, no voy a intervenir. Ya acabamos con la última, que ya por dejar todo contestado. ¿Cómo garantizar que los profesionales que ocuparían el cargo de dirección de una unidad de gestión clínica tienen las competencias necesarias? Sin esto, la gestión clínica es difícil. Sí, es cierto y no es fácil, no es un tema fácil resuelto. O sea, pues todos nos hemos formado como médicos, hemos hecho la especialidad, pero nadie tampoco nos ha formado para dirigir nada, ¿no? Por tanto, y claro, cuando empieza a haber centros de salud, pues en cantidad, ¿no? Pues tantos líderes natos, pues tal vez no hay, diríamos, ¿no? Bueno, tiene que haber un proceso evidentemente de voluntad, ¿no? Tiene que haber un proceso de formación que no siempre lo hemos podido dar. A veces pues se va a salto de mata, pero eso también es muy importante. Tiene que haber unas reglas claras del juego, ¿no? Tiene que haber un potencial de equipo directivo. En nuestra comunidad, por ejemplo, está definida la figura del director de centro y permite que no sea un médico. No tenemos ninguno en este momento, ¿no? Pero permite que no sea un médico, ¿no? Pues a lo mejor también es una vía de exploración y sobre todo, pues eso, formación y continuidad. Yo solo, en este sentido, vamos, totalmente de acuerdo, pero hay una cuestión. Ahora, creo que ahora mismo es quizá el punto más crítico que tenemos en lo que es las unidades clínicas, es la necesidad de una renovación de líderes clínicos fundamental para que esto avance. Para lo que hablábamos en la parte anterior de la renovación en la atención primaria, y para que sigamos avanzando en la gestión clínica y la obtención de mejoras clínicas y de resultados. Creo que es un punto crítico. No hemos hecho no son suficientemente atractivos el puesto por varios motivos, y después no tenemos una herramienta o tenemos una situación laboral que hace imposible que captemos a los mejores líderes clínicos. Y aquí tenemos un problema porque no vamos a avanzar si no solucionamos esto. Bueno, yo quiero dar las gracias a los 4 ponentes, porque yo creo que la mesa ha sido muy interesante, y no lo digo como palabras vacías, sino creo que se han dado 4 visiones. En muchas cosas han coincidido, en otras no, pero que han enriquecido, y sobre todo agradezco la sinceridad y la franqueza, como también han puesto en la mesa las preocupaciones que tienen en estos momentos, y que esperemos que tengan mucho éxito en las decisiones que tomen de aquí al futuro. Dar las gracias a la organización por la flexibilidad en el tiempo, que nos hemos pasado media hora más, pero que yo creo que se han quedado muchas cosas en el tintero. Era imposible el poder abordar todo lo que es la atención primaria y marcar el sistema, y ojalá podamos conseguir que la atención primaria vuelva a resurgir y vuelva a ser la que realmente marque el sistema. Muchas gracias a todos. Gracias.